9:54. A esta hora en Valparaíso, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en punto de prensa. Implementar políticas públicas a nivel territorial, pero también avanzar en aquellas demandas que son más políticas y más territoriales. Y eso para nosotros es fundamental, con una inversión que se detalló ayer de más de 400.000 millones de pesos, que nos permitirán ir avanzando también en solucionar ciertas demandas que han quedado postergadas en materia de pobreza y desigualdad. Y en materia de seguridad, como lo mencionaban, nosotros hemos dispuesto, además de todas las medidas con las concesionarias en materia de las carreteras, los acuerdos a los que se llegó con el gremio de transportistas, hemos dedicado también y conversado con el fiscal nacional para que tengan a un fiscal especial que dé garantías, porque muchas veces lo que se alegaba es que no estaban generando garantías para todas las partes de que iba a haber justicia a nivel territorial, y por otro lado el estado de excepción constitucional, que en este caso es un estado de emergencia, con el objetivo, y está así descrito en el decreto, de proteger las rutas, ¿ya? Y poder asegurar el libre tránsito y también la seguridad en las rutas. Es algo que nosotros como Ejecutivo en un comienzo habíamos pensado que era mejor tener una nueva modalidad de los estados, en este caso de resguardo y protección de ruta. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta al conversar con las distintas bancadas es que esto, además de demorarse más tiempo, ¿ya? Podía demorarse más tiempo en generarse los consensos para esa nueva modalidad. Lo que iba a generar también es un aplazamiento, y por lo tanto nosotros queríamos dar una señal como Ejecutivo de que queríamos actuar rápido. Por eso hemos en el decreto generado lo más acotado que nos permite la legislación para poder cumplir con esta garantía de seguridad en la zona. Y con respecto a la tramitación de ese proyecto de ley, ustedes van a seguir tramitando ese proyecto de ley, entendiendo que se va a demorar más tiempo, pero la idea es tener esa salida alternativa de todas maneras, o lo dejan caer de cierta manera y ven ahí cuál va a ser la decisión de los propios parlamentarios, porque son ellos los que deciden en la misma. A ver, esa es una moción parlamentaria que nosotros queríamos ponerle urgencia para poder vehiculizar esta alternativa, tal como mencionaba anteriormente. Hoy lo que vamos a aplicar es el estado de emergencia que existe actualmente en nuestra Constitución, y por lo tanto ese otro proyecto hoy día carece de sentido hasta que no encontremos vamos a tener un proceso plebiscitario también con un proceso de una nueva Constitución. Por lo tanto, lo que hemos optado es ocupar las herramientas que hoy día dispone nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma de poder garantizar a las personas la seguridad en las rutas y también el libre tránsito. Recordemos que tanto por eventos de ataques que han sucedido en las rutas, como también por eventos de corte en modo de protesta por parte de los propios gremios de transportistas, las personas finalmente han visto impedido el libre tránsito, y muchas veces incluso de vehículos de emergencia, y por eso el deber del gobierno es garantizar ese tránsito, y para eso se ha solicitado a que las Fuerzas Armadas puedan tener un acompañamiento, siempre bajo todas las medidas de uso de la fuerza y también de protección a los derechos humanos, que nosotros va a ser prioritario. Las modalidades para tener más agilidad en la compra de tierras, al mismo tiempo en materia del Ministerio de Pueblos Indígenas, como también en diálogo de fondo que permita ir a las soluciones más políticas, que permitan erradicar esta tensión, este conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche. Así que esperamos poder avanzar en esa línea, y al menos nosotros estamos tomando todas las acciones. Hemos intentado distintos caminos, y si es que no resulta por uno va por otro. Lo que nos orienta es poder tener la capacidad de actuar frente a los vecinos y vecinas de la zona. Que haya muertes en la zona, si la comparten, y qué le parece ese escalado. A ver, sobre eso último, tengo entendido que el contexto en el que se dio esa entrevista fue hace un tiempo atrás. Yo no tengo más contexto respecto a esa entrevista, por lo tanto tendría que, me imagino, responder la ministra. Por supuesto que nosotros vamos a estar velando porque cada una de las acciones estén en irrestricto y pleno respeto a los derechos humanos, así que eso va a ser al menos el compromiso que nosotros como Ejecutivo, en conversación con las Fuerzas Armadas, vamos a tener, y en coordinación con las policías. Para nosotros esto es un tema muy sensible y por lo tanto prioritario. Y respecto al tema coalicional, a ver, nuestra coalición
es conocido por todos y todas, es minoría en ambas cámaras. ¿Ya? Nosotros, sumando a todos los partidos que hoy día representan el oficialismo, no llegamos a ser mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por lo tanto, para proyectos que requieren de mayorías con quórum, incluso como en este que se requerían 3/5, se requería hacer un esfuerzo adicional y entendimos que no había consenso en ninguno de los dos sectores, ni en oficialismo, ni tampoco en la oposición respecto al texto que nosotros habíamos planteado, y por lo tanto estamos ocupando las herramientas que están vigentes, y eso es lo que al menos como Ejecutivo, tal como lo mencionamos ayer y hoy día, que se va a dar a conocer, por supuesto, el decreto probablemente, así que ahí van a poder revisarlo, analizar los alcances y ver las diferencias que tiene con otros decretos. A ver, es un tema complejo, sin duda, no es de fácil explicación, pero yo diría que todo redunda en cuál es la agenda de mediano y largo plazo. Nosotros siempre hemos dicho que mientras no haya voluntad para resolver el conflicto centenario entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, es muy difícil que los problemas que existen en la zona, no solamente los de pobreza y desigualdad, sino también los problemas referidos al conflicto territorial, no se van a acabar. Y nosotros, al menos como Ejecutivo, estamos determinados y decididos a que existan las herramientas y el diálogo para que eso ocurra. Por mientras, y de forma efectivamente excepcional y no como algo que nosotros queramos extender en el tiempo, es que necesitamos proteger las rutas porque están habiendo problemas de suministro y abastecimiento en algunas de las zonas rurales y también problemas de ejecución de políticas públicas, de APR, a nivel de agua o de otras cosas que la política pública no está pudiendo llegar a los territorios, y eso es un deber que el Estado también tiene que garantizar, y para eso las rutas son esenciales y es lo que estamos resguardando mientras avanzan las otras agendas que para nosotros son un compromiso. No, la verdad es que no fue la representación ni de ningún partido en particular el que haya hecho que el gobierno tomara esta definición. Como dije anteriormente, tanto partidos de oposición como partidos de oficialismo, ambos tuvieron ciertas dudas, ciertas aprensiones que impidieron generar un consenso que llevara a los 3/5 para poder aprobar en ambas cámaras. Por lo tanto, esto fue algo mucho más extendido, tanto en gobierno, oficialismo, como en oposición, que no se tenía necesariamente los votos para un texto como el que habíamos propuesto, y eso nos hizo optar por esta otra herramienta, que nos permite dar celeridad, pero al mismo tiempo mostrar la agenda que nosotros estamos avanzando en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiquillos. Y ahí estaba el ministro Giorgio Jackson en el Congreso, bajando un poco lo de las medidas anunciadas ayer en la macrozona sur. Claro que era cuestionado por qué no se había tomado en esta decisión antes. Sigue hablando el ministro Jackson. Respecto a la comisión de implementación propuesta por la CENTRES, ¿quiénes la integran, cuándo funciona y si consideran, no responden las críticas que dicen que es intervencionismo? A ver, de partida el gobierno cumple con un mandato que es prestar apoyo técnico, administrativo y financiero a la convención. En este caso, la mesa de la convención, por vía oficio, solicitó a los distintos poderes constituidos el poder hacer recomendaciones en torno a la mejor transición que pudiera tener la implementación de una nueva constitución. En ese contexto, que nuestra división de estudios preparó un documento con sugerencias que pueden tomarse o no, pero son sugerencias que nosotros creemos para el correcto funcionamiento de un proceso de transición. En ese contexto, una de las cosas prioritarias, y creo que se relevó bastante, es que desde el Ejecutivo y por mandato del Presidente de la República hemos solicitado, sugerido a la Convención que la posibilidad de reelegirse de los gobiernos no se aplique para el actual gobierno, para despejar todas las dudas que puedan existir en la opinión pública de que acá hubiera alguien que quisiera sacar provecho, y por lo tanto eso me parece que es importante transmitirlo. Y respecto a la fórmula del Congreso, nosotros entendemos que hay dos opciones que están sobre la mesa que la propia Convención ha estado debatiendo y ha estado decantando, y nosotros simplemente las esbozamos. Una alternativa es que la Cámara de las Regiones se elija de manera completa el año 2025 y otra es que se termine de elegir completa el 2028, que son los plazos que ellos están rigiendo en concordancia con las elecciones a nivel local, ya porque la Cámara de las Regiones va a tener una concordancia según el texto constitucional que es más de representación territorial, y por lo tanto que se elegiría junto con alcaldes, o alcaldesas, junto con
en las gobernaciones y también la Cámara de Representación a nivel regional. Por lo tanto, esos plazos nosotros que entendemos que se podrían regir desde 2025 en esas elecciones para que entre en funcionamiento 2026 y no sabemos porque ahí va a depender de la convención si es que esto también aplicaría para el año 2028 en el siguiente periodo. Son las alternativas que están a disposición, el documento está de manera pública, lo ha hecho público también la convención, así que esperamos que las personas puedan debatir, es un insumo para el debate que esperamos aportar del Ejecutivo que ha estado comprometido con apoyar, tal cual lo dice el mandato, en el apoyo técnico, administrativo y financiero de la Convención Constitucional para que el proceso llegue a puerto. Muchas gracias. Ahora sí, Giorgio Jackson ahí en el Congreso Nacional, refiriéndose además a otros temas como los insumos otorgados y las sugerencias a la Convención Constitucional, de lo que hablábamos también hace poco rato aquí en Noticias Express con Bárbara Sepúlveda a propósito de la Comisión de Armonización y las 3 últimas que van a trabajar en la Convención Constitucional.